como siempre hago, ¿no? Primero que nada, yo soy Camil Saab Dávila, director de Atlantic Tours. Por si acaso hay gente nueva que se está conectando hoy, el invitado que tenemos hoy es Isaías Sarmiento. Isaías es el director general de AWT Aviation Solutions. De ahorita les cuento un poco de qué se trata. Y vamos a hablar sobre la situación de las aerolíneas frente a esta situación que estamos con el COVID-21. Vamos a esperar un par de minutos, voy a desactivar después los comentarios y todas las preguntas que tengan, por favor, pásenla por al lado donde están los comentarios. Hay unos cuadritos con un signo de interrogación. Las colocan por allí, las preguntas y los comentarios, porque es que si no, Isaías se le ve la mitad de la cara cortada con todos los comentarios que hace la gente, ¿no? Entonces, lo hacemos de esa forma. Bueno, nada, vamos a hablar, Isaías, bueno, como comenté, a WT Aviation Solutions, ya después igual nos contarás un poco más, pero veo que estás en República Dominicana, en Panamá, en Colombia, en Miami, en Venezuela, son básicamente pues los sitios donde estás. Tú empezaste desde hace mucho tiempo con Aeropostal, eras el supervisor de tarifas. Después estuviste en Conviasa como gerente de ventas desde el 2004 hasta el 2011. Después estuviste en RAPSA, en Rutas Aéreas de Venezuela, o venezolana, como se le llama ahora, como director comercial desde diciembre del 2011 a mayo del 2012. Fuiste agente general de ventas de TAME durante 2 años, más o menos, 3 años. Y después fuiste el director regional. Estuviste también, ahora en estos momentos eres agente general de ventas de Turpial en Panamá, en República Dominicana, y trabajas también, veo que colaboras con Q, ¿no? Q Así es. Systems. Y bueno, actualmente también fuiste vicepresidente comercial de Avior Airlines y ahora estás con Fly the World también, ¿no? Con la parte del operativo. Entonces, bueno, o sea, experiencia en aerolíneas creo que tienes bastante, ¿no? Sí, bueno, realmente mis inicios fueron en aerolínea desde muy joven, ya 23 años trabajando siempre del lado de la mano de lo que es la aeronáutica comercial. Y bueno, desde ya hace 3 años pasando un poco a lo que es la consolidación, un poco a lo que es el área de los charters y evaluando oportunidades de mercado, las oportunidades que se van presentando y los desarrollos de nuevos negocios, ¿no? Perfecto, perfecto. Y bueno, nada, ¿qué tal llevas estos días, no? O sea, esto es una pregunta que le hago todos los días a los invitados porque también a veces es bueno entender que muchas veces no para, ¿no? El trabajo. Creo que me lo Sí, comentabas hace un mira, rato, ¿no? sí, hace poco te lo comentaba, realmente la cuarentena ha sido una mezcla entre cosas que hacer que vas dejando pendiente en tu casa por el día a día que te come y mantenerte siempre activo entre, bueno, lo que podemos, que son estas conferencias virtuales, webinars, también que no estaba ahí en el currículum, yo en el momento soy vicepresidente de ABEMARREP, la Asociación Venezolana de Mayoristas y Representantes de Turismo, y formo parte de la Junta Directiva del Escol Club de Venezuela, de Caracas. Entonces, bueno, te digo que no hemos parado, más bien a veces hay que tratar de cómo combinas esos dos esfuerzos de estar siempre online, ver cuáles son realmente esas conferencias, entrevistas que interesan para poder hacer evolucionar tu negocio y llevar mejor la cuarentena, ¿no? La cuarentena definitivamente es algo que nos está afectando mucho a nivel psicológico y si no buscamos, mira, yo respeto mucho el que decidió hacer cosas solamente en su casa, pero creo que hay que llegar a un híbrido entre no Claro. perder de vista tu día a día, tu trabajo, qué puedes hacer para el futuro, y entre, por supuesto, lo que es atender la casa, este tema de las tareas de los niños. Hace una hora terminé de ayudar a mi hijo con PowerPoint, entonces, eh, digamos que he estado bastante ocupado, lo cual digamos, bueno Sí, para bueno, sobrellevar este tema, ¿no? como hablaba con una colega hace rato que me decía que ahora es la maestra, ¿no? Y que lo peor del caso es que se portan mal y no tiene un representante con quien quejarse. Porque normalmente Sí, la maestra, o sea, la maestra si el niño se porta mal se queja con el representante y el representante lo castiga o hace lo que tenga que hacer. En este caso no tienes un representante con quien quejarte. ni Está tampoco bien, tienes días libres de consejo de maestro como tienes. exactamente, los días libres de consejo de maestro. Bueno, eso en cierto punto es importante mantenerse ocupado, ¿no? Que era lo que hemos hablado un poco. Bueno, yo estuve el tema que vamos a hablar hoy, bueno, el tema de la situación de las aerolíneas, un poco, estuve revisando algunos números y, o sea, no entiendes la dimensión del negocio
hasta que lo plasmas, ¿no? O sea, tenemos que básicamente 2.7, casi 3 billones de dólares es la venta o el revenue, o sea, lo que es el dinero que mueven las aerolíneas, 3,6% del PIB mundial, 65,5 millones de empleos se generan a nivel mundial. Estos son cifras del año pasado, ¿no? 2019. Y con esta situación tenemos 95% menos de vuelos, pérdidas por 100 mil millones de dólares, y bueno, cierres de aeropuertos, holding, todo lo que esto representa. Eh, ¿Cuál crees tú adicional a esto que es el panorama actual, ¿no? Del sector de las aerolíneas? Mira, Camil, cuando tú me decías un poco que íbamos a tener esta conversación, yo entre las cosas que estuve analizando para poder que la gente entendiera un poco la dimensión, es que hay un punto muy importante que no se ve 100% en lo que se refleja tanto en redes sociales como en los aeropuertos, y es lo que es una cuenta contable, digamos de alguna manera, que se está generando a raíz de la cuarentena, que es el famoso pasivo circulante. Estamos dejando de transportar una cantidad importantísima de personas, obviamente por razones ajenas a las líneas aéreas, pero que eso se va a traducir a fin de año en una cuenta que va a ser muy difícil de recuperar. Estoy hablando estrictamente a nivel económico porque obviamente comenzaste con el tema o el punto de los ingresos que se han dejado de percibir. Porque no solamente es que estamos dejando de vender boletos, estamos dejando de despegar y aterrizar. Es que los compromisos adquiridos anteriormente hay que cumplirlos, obviamente. Pero muchas de las personas van a tener miedo de volar este año. Escuchaba en una de las conferencias que después de la pandemia viene la paranoia y contra eso vamos a tener que luchar y cómo demostrarle a la gente que volar nuevamente es seguro. Eso va a generar un impacto importante en la economía de las líneas aéreas que, como bien lo han dicho presidentes de Copa, que son por supuesto gente con una experiencia súper amplia, presidentes de compañías muy grandes, pues cómo hacer que las personas vuelvan a viajar es una de las cosas más importantes en este momento para que esa economía o para que esa salud financiera de las líneas aéreas, sobre todo las que son muy grandes, pues no afecte lo que es el rendimiento para el año que viene, porque este año ya sabemos que lo que queremos como aerolínea, lo que quieren las aerolíneas es recuperar por lo menos la estabilidad y poder mantener sus operaciones y luego los nuevos planes de expansión, nuevas rutas, etcétera, vendrán en otro momento. Este es el momento de mantener, en la medida de que se puedan mantener sanas las compañías, y tratar de cumplir con esas necesidades de los clientes. Sí, o sea, sobre todo lo que tú dices, ¿no? Importantísimo mantenerse vivas, ¿no? O sea, de hecho también estaba revisando y se te paran los pelos cuando ves que, por ejemplo, el grupo IAG, que es el holding que tiene Iberia, British, o sea, uno de los más grandes del mundo, perdió 70% de su valor en bolsa. Norwegian, la aerolínea de bajo coste, perdió el 82% su valor en bolsa, American Airlines 58%, Gol en Latinoamérica, en Brasil 83%, y LATAM, que es una de las aerolíneas más grandes de Latinoamérica, perdió el 65%. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Súper importante el hecho de que se puedan mantener y de que sobrevivan a esta situación y a esta crisis, ¿no? Un poco estuve también que de repente, no sé si tú nos puedes explicar viendo la diferencia o sea, están haciendo un grounding de aviones, evidentemente, pero hay distintos tipos, ¿no? O sea, las aerolíneas que dicen, o sea, la mayor parte de su flota no va a empezar a volar de una vez, entonces, bueno, están desarmando, sacando fluidos, es que es como un holding para más tiempo. ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Y cómo puede ser la recuperación para que esos aviones vuelvan a volar, ¿no? Entiendo, por ejemplo, en España Ryanair está haciendo vuelos alrededor del aeropuerto o está moviendo inclusive los aviones alrededor de las pistas y lo puedes ver por plataformas como Flyradar para evitar esto, ¿no? Sí, bueno, recuérdate que las máquinas, como todo, voy a hacer una comparación un poco no tan técnica, pero es como tu vehículo. O sea, si tú no mueves el carro por lo menos una o dos veces a la semana, algo le va a ocurrir. Lo mismo pasa con los aviones, estamos hablando de máquinas. ¿Qué ocurre? Que todas las aerolíneas están comenzando con una planificación de cómo van a volar en el futuro medio y a largo plazo. Entonces, como hay una sobredimensión en cuanto a la cantidad de aeronaves versus esta posible demanda que todavía no sabemos medirla. El tema es que no sabes cómo medir la demanda. Es un hecho que históricamente no tienes estadística. No hay un sistema de revenue management que te diga, después de la pandemia, tú vas a tener tanto por ciento de ocupación.
porque claro, básicamente todos los sistemas estadísticos y todos los sistemas de proyecciones se basan en datos históricos. Y pues cuando fue la última pandemia no existía un sistema de revenue management como el que manejan estas grandes compañías. Es decir, no sabemos cuánto va a ser la ocupación. Hay estimaciones. Se puede decir, o han dicho muchos de los expertos, que tendremos una ocupación igual a la que teníamos antes de la pandemia en el 2022, es decir, dentro de 2 años. ¿Qué significa eso? Que la sobredimensión de cantidad de asientos que se están ofreciendo versus esa demanda te va a obligar a tener muchos aviones en tierra. Entonces, el resultado lógico es, primero tienes que desincorporar estas aeronaves de lo que son tus seguros o por lo menos decirle a las compañías de seguro que es un avión que está en tierra. Recordemos que el tema de los seguros de aeronáuticos es uno de los costos más altos que existe en lo que es la estructura de costo de las líneas aéreas y mal podrías tener un avión 100% operativo, asegurado, etcétera, para no volarlo. Porque entonces allí lo que es tu rentabilidad, pues por supuesto que si hablábamos de mantenerla sana, lo menos que puedes hacer es tener una flota de 200, 300 aviones para volar 50. Adicionalmente que no sabes cómo hacer ese progreso, porque la aviación internacional depende obviamente de que de los países vayan liberando sus cuarentenas. Entonces, si no sabes cuándo va a liberar, un ejemplo, República Dominicana, pues no puedes planificar que los 8 vuelos que tenías a República Dominicana los vas a hacer en algún momento. Entonces, el tema de empezar a desincorporar una vez de la flota, que básicamente no es desmantelarlos, sino ponerlos, digamos, en un estatus de preservación para cuando realmente la demanda te lo diga, porque la demanda lo va a ir diciendo, hay que abrir un vuelo y ver si se llena, después el segundo, y eso es un proceso bastante lento, que además depende de 2 factores, que a mi punto de vista, ojo, esto es una opinión ya muy personal en cuanto al análisis que hacemos para ver cómo reactivamos nuestras actividades normales, es que aquí hay 2 formas, dos causas o 2 vías posibles que pueden ocurrir para que comience todo. La primera, obviamente, el milagro que todos esperamos, que salga una vacuna, no está en nuestras manos, está en manos de los científicos, está en manos de la suerte, está en manos de muchas cosas que no podemos manejar nosotros como empresarios. Dentro de ese panorama vemos también una posibilidad de que aparezca al menos un tratamiento que haga que la gente se sienta un poco más confiado, que por lo menos si existe un tratamiento para prevenir o para que en la mayor cantidad de los casos puedas curar a las personas, entonces pues las personas se sientan confiadas en que pueden viajar si existe un tratamiento. Recordemos que el coronavirus, dentro de lo que han informado, es algo similar a lo que fue el SIDA en los años 80, el VIH, y el VIH se fue eliminando a medida que hubo un tratamiento. Yo veo que esa es una de las vías que probablemente sea más posible. sí, algo que vamos a tener que aprender a vivir con ello, ¿no? O sea, de hecho lo decían Correcto. muchos Lo otro es el científicos. milagro de la vacuna. Lo otro es el milagro de la vacuna. Dios mediante, Dios nos escucha, tengamos fe en que va a salir una vacuna, pero probablemente no sea lo que ocurra. Entonces, seguramente va a haber más bien un tratamiento. Y el otro escenario, que es en donde más se están enfocando las líneas aéreas en este momento, es el escenario de cómo desinfectar, esterilizar, hacer que las personas cuando entren al aeropuerto pues, y pasen las áreas de migración o entren al avión ya estén totalmente estériles. Eso va a generar los mismos impactos que generó en su momento el 11 de septiembre cuando reforzaron las medidas de seguridad, lo mismo que pasó cuando empezaron los ataques terroristas en múltiples lugares del mundo, y generará dentro de la aerolínea una nueva unidad de negocio, de atención a lo que es la salud que no existía en las aerolíneas. Eso Ese se traduciría en proceso impuestos, ¿no? Nuevos, me imagino. probablemente en impuestos del lado de los aeropuertos, seguramente. Pudiese haber un incremento como pudiese haber una reducción. Es algo que yo no me meto en ese tema porque normalmente es un tema de cada uno de los estados que son los que controlan los aeropuertos. En algunos casos del mundo son operadores privados y lo más seguro es que tendrán que poner un impuesto a la salud, a la esterilización, lo que corresponda. También creo que lo que podrían hacer es colocar este impuesto pero rebajar otros que ya sabíamos que eran bastante altos en muchos países que vivían de turismo, etcétera. Pero sí creo que luego de que eso esté definido, pero que ese camino de tener aeropuertos estériles o desinfectados, como lo queramos llamar, es un camino largo. Es un camino largo que no todas las compañías están en la capacidad de adquirir equipos costosísimos al momento que puedan esterilizar una aeronave. Eso va a incrementar los tiempos en tierra de cada uno de los vuelos. Y al final hay que normarlo. O sea, no es algo como que, bueno, yo decidí como aerolínea A utilizar cloro y el otro decidió utilizar alcohol. O sea, eso Claro. va a venir de la OASI, de IATA, recomendaciones, manuales, normativas,
históricamente eso pues tiene que ser probado, garantizado. Sabemos que para montar en un avión cualquier insumo, pues necesariamente tiene que hacerse muchas pruebas por temas de seguridad también, y eso nos puede llevar tiempo. Claro. Ese camino es camino largo, es un camino que fácilmente puede cubrir todo el año 2021 que estamos viviendo, 2020. y 2020, perdón, 2020 que estamos viviendo. Es que ya me adelanté al año que esperemos Sí, que sea bueno el no te me 21. adelantes. Bueno, puede tomar todo este año, fácilmente puedes tomar todo este año, nada más en que lo normen. Y luego en que las aerolíneas puedan adoptar todas esas normativas, pues hay un tema económico también importante. Claro, y por ejemplo, estaba yo viendo, una de las preguntas que más se hace la gente, evidentemente, es ¿cuándo podremos volver a volar? Porque claro, es lo que tú decías, hay dos factores. Uno, que la gente quiera volver a volar y que tenga, o sea, que vuelva a recuperar la confianza. Y el otro factor es la gente que tiene que volar, sí o sí. O sea, no sé, el 80-70% de los viajes que se hacen fuera de temporada son viajes de negocio. O sea, son gente que se mueve de un lado al otro por negocios o por temas familiares o lo que sea. ¿Cuándo crees tú que se pueda normalizar? Yo estuve un poco leyendo, por ejemplo, España dice que va a hacer la reapertura de su espacio aéreo en 3 fases. Entonces, son 3 fases que la primera fase van a ser vuelos nacionales entre, o sea, entre dentro del mismo país y hacia las islas. Después, vuelos intracomunitarios, en el caso de los países europeos está esta figura, evidentemente, porque aunque sean vuelos nacionales, por así decirlo, son hacia otros países. Y después, de último, dejan los vuelos internacionales para otros países. Sin embargo, veo que ya hay aerolíneas que están iniciando vuelos. Por ejemplo, Emirates empezó a tomar operaciones, retomó operaciones el día 6 de abril. Empezó a volar a algunos países en Europa, evidentemente los que están menos afectados. España ni Italia no tienen vuelos todavía porque aparte, a pesar de que tienen sus fronteras cerradas, pues estas aerolíneas no lo quieren hacer. Entonces, ¿cuándo crees tú que podamos ver o sea, empezar a ver una recuperación de esto, ¿no? Mira, Camil, realmente eso va a depender de cada uno de los países. Lo acabas de decir, o sea, tú lo acabas de decir, mira, y comienza a volar a donde ya está demostrado de que no hay tantos casos, de que el país tomó las medidas que tenía que tomar. El tema de los vuelos nacionales definitivamente es la primera fase, o sea, se escucha en todas partes, ya lo han dicho presidente, lo dijo el presidente de Colombia, comenzaremos con lo nacional y luego veremos cómo vamos a lo internacional, pero va a depender de cada país. Eso básicamente las aerolíneas están allí, están dispuestas a volar. Seguramente tienen que cumplirse en su momento cuando ocurra que una aerolínea anuncie yo puedo comenzar a volar LATAM, por ejemplo. Le exigirán a los clientes, bueno, tienes que traer lo que recomienda la OMS, tu mascarilla, tus guantes. Obviamente no pueden hacer mascarillas de este tipo. Yo creo que por allí va a comenzar a ocurrir una pequeña cantidad de vuelos que será para, primero, pues repatriar o devolver a las personas que no han podido regresar, que es muy importante. Segundo, pues para reactivar un poco los mercados y la economía, porque la aviación es un aporte inmenso a lo que son las economías de todos los países y se le está prestando, desde mi punto de vista, la atención que corresponde en todas partes, ¿no? Claro, Y claro. va a Y depender exclusivamente de eso. O sea, decirte una claro, fecha, yo no me arriesgo porque no, no lo sería sabemos, ¿no? Al final, bastante, digamos, atrevido de mi parte dar una fecha. dar una fecha, Inclusive no, lo que no, hemos hecho es decirle a la persona, vamos a comenzar, vamos a esperar los anuncios, tengan la seguridad de que cuando los anuncios vengan de cada una de las autoridades de los países que tengan el vuelo, y nosotros comenzaremos a volar. Claro, es que de hecho es lo que evidentemente pasa, ¿no? Porque aparte la aerolínea puede tener mucha voluntad de volar, pero por ejemplo, si es un vuelo internacional, tiene que ser los dos países. O sea, el país que sale, el país que llega, ¿no? Evidentemente, he leído muchísimas cosas que nos dicen que se va a tener que dejar un asiento en la mitad libre, tal, pero si estamos hablando de que o sea, de que la demanda va a ser tan baja, es que yo creo que en inicio no vamos a tener problema con esto, ¿no? Porque si vas a tener aviones de 180 pasajeros en los que van a ir 60 o 70 pasajeros u 80 pasajeros, van a tener suficiente espacio entre pasajeros para hacer este espacio, ¿no? Que están pidiendo. De hecho, tengo un cliente que viajó a México desde Madrid hace un par de semanas, o sea, se regresó a México porque él es mexicano, y el vuelo era un vuelo de repatriación, iba full, pero todos los asientos de la fila del medio, era un 787-900, todos los asientos de la fila del medio de las 3 filas iban vacíos. Mira, O sea, Camil, te repito lo que te decía unos minutos.
probablemente todos queremos o tenemos la intención y necesitamos comenzar nuevamente a reactivar la aviación. Sin embargo, hacerlo de una manera desordenada lo que puede generar es caos. Recomendar un asiento de por medio o no recomendarlo, acuérdate que conlleva muchas otras cosas, como por ejemplo hacer un vuelo no rentable. Claro. Entonces, básicamente, yo creo, no conozco una aerolínea que quiera despegar un avión a sabiendas de que no van a dar los números. Porque al final del día eso es pan para hoy, hambre para mañana, siendo bastante venezolano como lo somos, tengo que decirlo así. Claro, claro. Aquí básicamente tenemos que dejar que la autoridad, mira, normalmente la OASI es muy clara en esta materia. Cuando hay eventos particulares, la OASI se activa y comienzan con toda la normativa, por supuesto con apoyo de IATA, apoyo de las autoridades aeronáuticas de cada país, y ellos les dirán a las aerolíneas, mira, a partir, es mi opinión, yo creo que así debería ser, a partir de tal fecha tú puedes volar si cumples con estos requisitos. Si la OASI dice, deja un asiento de por medio, pues todas lo van a hacer porque hay un tema ahí también importante. Si yo dejo asiento de por medio como aerolínea y la que está al lado no lo hace y va lleno, obviamente él es más rentable que yo y va a sobrevivir. Claro, Entonces, claro, es que hay que es esperar. una economía de emergencia, ¿no? O sea, realmente es complicado, es como las medidas de confinamiento, ¿no? Estamos hablando de que estamos confinados, lo que conversamos hace un rato, estamos confinados, pero ¿hasta qué punto las economías pueden soportar el peso de seguir confinados? Y si colapsa la economía, colapsa el sistema de salud, y si colapsa el sistema de salud, pues no tenemos nada, ¿no? O sea, Básicamente, dependemos de que se reactiven los dos mercados, que son Venezuela y República Dominicana. Sabemos que Dominicana está en una situación donde en este momento están creciendo muchísimo los casos de coronavirus. Debemos esperar a ver cómo va evolucionando el mercado dominicano y también el venezolano, ¿no? Definitivamente acá el Estado ha sido bastante prudente con el tema de la cuarentena. Lo que sí es muy seguro es que nosotros debemos programar que cuando se levante la cuarentena, y eso yo tengo que ser muy, muy consciente en decirlo, el día siguiente no va a salir un avión. Porque claro. podrían decirnos desde hoy, si dentro de las 2 semanas que faltan, las 3 semanas que faltan, es seguro que comienza la cuarentena, comenzarían las ventas de boletos, y esto es a nivel de general. Pero hasta que no tengamos esa certeza, no podemos programar una operativa para salir, como acabamos de hablar, con 5 o 10 pasajeros que sí estén dispuestos a viajar. Entonces es un tema bien estratégico lo que se puede hacer. Definitivamente apenas levanten la cuarentena se tendrán que hacer los anuncios y decir, bueno, la fecha para comenzar a volar es esta, para hacerlo responsablemente. Yo no creo que en este momento decir, vamos a volar el día 15 de mayo, el 20 de mayo o el 30 de mayo, es el momento adecuado para hacerlo. Nuevamente, repito, sería irresponsable de nuestra parte generar esa expectativa. Y otra cosa que ha ocurrido, que seguramente a tu agencia le ha pasado, cuando empezó la primera cuarentena, todos dijimos, bueno, perfecto, cambia para la fecha que corresponde. Nos generó un volumen de trabajo inmenso. Recuerden también que los sistemas de reservaciones por cada uno de esos cambios que estamos realizando cobran a las aerolíneas, básicamente. Y hacerlo de esa manera porque, bueno, todos éramos nuevos en un tema de cuarentena y no sabíamos qué ocurría. Pues generó tanto gastos como un exceso de trabajo que al final se convirtió en tener que después decirle a la gente, mire, sí, le cambié para el 15 de abril, pero la volvieron a extender. Yo personalmente creo que lo más sano es esperar que haya un comunicado oficial que diga, está levantada la cuarentena, y allí cada aerolínea, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a su logística, dirá, bueno, yo empiezo 2 semanas después, una semana después, un mes después. Fíjate que Europa ya anunció que empieza en junio. O sea, ellos de una vez le dijeron... Ryanair nosotros... también, Ryanair en julio. O sea, imagínate tú con la cantidad de operaciones que tiene Ryanair, que es una de las aerolíneas de low cost más grandes, si no la más grande del mundo. Ya ellos dijeron, nosotros empezamos en julio a reactivar vuelos, o sea, julio, mes 7. O sea, porque es lo que tú dices, ¿no? Al final, para seguir teniendo esta carga encima de que todos los meses les digan que el mes que viene, que la semana que viene, es complicado. Ahí es importante también hacer un poco estas reuniones de trabajo que se han hecho muy virales con el tema del Zoom, con el tema del Webex, etcétera. Porque sí, lo que quiero recomendar, y esto viene obviamente de muchas de las reuniones que hemos tenido, es que no esperen el día 1 para hacer sus planes. Esto es una recomendación a muchas compañías. Empiecen a hacer los planes desde hoy, hagan los ejercicios. ¿Cómo comienzo yo el día 1 después de la cuarentena a trabajar? Y no esperen que llegue el día 1 y entonces
vuelvan todo el personal y nos sentemos en una sala de reunión a decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque definitivamente eso lo que va es hacer extender más los tiempos, extender más la recuperación y mantenernos activos definitivamente en estos tiempos es muy importante. Claro, vamos a ver ahora que tenemos muchísimas preguntas por aquí. A ver, nos dicen, alguien, a ver, mala conexión, sí, bueno, hay un poco. Eh, en caso de tener que dejar en fila, la fila del medio libre, tendrán que aumentar las tarifas para ser rentables, lo que conversábamos un poco, ¿no? Mira, definitivamente eso puede ocurrir, pero si estamos viendo las noticias los últimos días, también ha bajado muchísimo el petróleo. Al bajar el petróleo, baja la gasolina. Tenemos que esperar también a ver qué hace cada uno de los aeropuertos y los gobiernos con los temas impositivos, los temas tributarios. Es algo que podría ser que suban los precios, pero también vamos a tener muchas ofertas y muchas promociones en el mercado. Porque hay muchas estrategias que tomar. Recuérdense que lo hablamos hace poco. La pandemia va a generar paranoia y para que la gente quiera volver a viajar, bueno, tienes que incentivarlo de alguna manera. Sí, Y eso esto vendrán, yo estoy casi seguro que con- vendrán muchas promociones. Más, ayer vi una del Hard Rock, valga la cuña, nuestra amiga Chili de Hard Rock, que ya están ofreciendo para niños gratis, etcétera, etcétera, porque eso definitivamente es la forma de levantar los Sí, mercados. bueno, de hecho yo le comentaba a Daniel cuando conversamos la semana pasada que yo un poco haciendo el ejercicio de revisar tarifas, que siempre estamos en eso, ¿no? Porque yo creo que nosotros los agentes de viaje estamos todos los días en búsqueda de precios, ¿no? Yo conseguía vuelos con American para verano, Madrid, Miami, Madrid y vuelta en 400 euros. Eso nunca se había visto, o sea, un vuelo para verano en esa tarifa, olvídalo, y en un vuelo Ujú. directo jamás, ¿no? A ver, tenemos por aquí Pero que es otras verano, preguntas. Camil, disculpa que te interrumpa. Verano a nosotros julio, agosto. Claro, pero hay verano este año, Ah, bueno, es la exacto. pregunta. Eso es lo que no se sabe, ¿no? Es lo que las temporadas desaparecieron. Ya desapareció la Sí, Semana Santa, ya la perdimos. Julio, agosto, yo dudo que alguna persona esté pensando más que los parques de Disney están cerrados. O sea, realmente lo complicado. que te decía, es difícil determinar qué va a pasar y cómo van a ser las temporadas, por lo menos el 2020. 2021 Claro, esperemos que sean como siempre. que sea mejor. Aquí tenemos, alguien los ha contactado de parte del gobierno para hacer vuelos de repatriación. Esta pregunta nos la hacen muchísimo, ¿no? Porque recordemos que hay cualquier cantidad de venezolanos varados en Ujú. Estados Unidos que no pudieron regresar. De hecho, ayer tuvimos una conversación con una abogada respecto a esto. Entonces, ¿los ha contactado alguien para hacer este tipo de vuelos? Recuerda que nosotros no somos agencia de viaje, básicamente las autoridades aeronáuticas contactan a las líneas aéreas que nosotros contratamos. Claro. Básicamente nos han contactado cuando nos pidieron la cantidad de pasajeros que habían. Realmente a mí no me contacta el Estado, como les digo, nos contacta la línea aérea que se lo habían consultado. Y bueno, de a partir de allí creo que salieron esos vuelos que hizo con Viasa a México, etcétera, etcétera. Claro. Acá nos preguntan, muy interesante esta pregunta. ¿Cree usted que las aerolíneas venezolanas podrán sobrevivir luego de que termine la pandemia? Sí, definitivamente todos vamos a sobrevivir. No te digo todas las aerolíneas, pero todos nos ajustaremos. Unas volarán más, otras volarán menos. Se ajustarán los itinerarios. Recuérdense que aquí teníamos ya básicamente tres destinos importantes en cantidad de vuelos, que eran Panamá, República Dominicana y Colombia. Básicamente, dependiendo de cómo se reactive cada uno de esos países, las aerolíneas volverán a tener los vuelos que tienen a esos destinos. Y bueno, yo digo que se recuperarán siempre y cuando esta pandemia no dure un año, ¿no? Claro, claro. Acá nos preguntan, ¿cuáles serán los destinos considerados como claves una vez comiencen a volar? Definitivamente Panamá, los que acabo de nombrar, Panamá, Colombia y República Dominicana, que eran los destinos que ya estábamos nosotros utilizando como plataformas para diferentes Claro, mercados. claro, es que la situación en Venezuela es completamente distinta a todo lo demás, ¿no? O sea, es súper complicada porque de hecho, bueno, tengo gente que está conectada de otros países y tengo gente de acá de España. Quiero explicarles un poco. Venezuela tiene un cierre de conectividad aérea impresionante. De hecho, creo que es el país que peor conectividad aérea tiene. De hecho, habían algunos memes cuando empezó el tema del coronavirus que decía que el coronavirus no llegaba a Venezuela cuando se daba cuenta que tenían que tomar 3 vuelos, ¿no? Entonces, a raíz de este cierre, se ha dado naturalmente algunos mercados de conexión para los venezolanos que fueron Colombia, Panamá y República Dominicana, como tú mismo lo dices, y desde allí se puede ir hacia otros destinos y sobre todo por tema de ahorro de costos, ¿no? A Importante, me ver, faltó uno, Camilo, un destino súper importante para la reactivación de vuelos es Isla de Margarita. Nosotros tenemos sí, que apoyar en este momento. Sé que tienes muchas personas de España, bueno, los españoles durante un tiempo vinieron mucho a Isla Margarita, pero para el turismo nacional
la isla tiene que reactivarse con todos sus servicios y que puedan garantizar un poco el tema de estar, como decíamos, disponibles para toda la gente. Totalmente. Bueno, acá nos preguntan, ¿estiman que abran los vuelos este año 2020? Creo que ya lo has Seguro. respondido un poco, ¿no? O Ujú. sea, que sí. Es que de hecho hay algunas corrientes que son un poco más extremistas que hablan de que no van a haber vuelos durante todo este año. Yo lo veo un poco complicado, ¿no? A ver, la gente volverá a viajar, fíjate lo que nos dicen aquí, sí, claro que van a subsistir, la gente volverá a viajar cuando todo empiece a estabilizarse, es así. Yo no tengo duda de eso. Bueno, Isaías, pues no quiero quitarte mucho más tiempo porque sé que estás, mira, aquí nos hacen otra, hay que apoyar el turismo nacional, sí, eso es así. Eh, Definitivamente. Eso es así, totalmente. No te quiero quitar mucho más tiempo, sé que está súper complicado de tiempo. De hecho, te agradezco muchísimo por habernos dedicado 30 minutos, 35 minutos que estuvimos acá. No sé si quieres darnos algunas palabras finales, o te puedo preguntar al final, ¿cuál crees tú que va a ser el papel de la industria aeronáutica en la reconstrucción de las grandes economías, ¿no? O sea, no solo en Venezuela, a nivel mundial, lo que hemos hablado, los números hablan por sí solos. ¿Cuál va a ser el papel de en esa reconstrucción de las aerolíneas? Mira, siempre las aerolíneas a nivel de tecnología han sido, como quien dice, la vanguardia en muchos de los mercados. Afortunadamente, bueno, desde el hecho de que una aeronave pueda despegar con 400 pasajeros y volar 12 horas ya es uno de los avances tecnológicos más grandes del siglo pasado. Y yo creo que con las medidas que se van a tomar a nivel de reglamentación y de documentación para poder realizar un viaje, las aerolíneas van a aportar mucho a otros sectores como siempre lo han hecho. Se copiarán muchos modelos de lo que están haciendo las líneas aéreas, otros por supuesto que harán que las personas tomen más conciencia al momento de viajar, de planificar su viaje, pero las aerolíneas son, digamos, desde las cargueras hasta la movilización que se necesitan para los negocios, el turismo, el esparcimiento, siempre han sido una médula espinal en cuanto a las economías. Entonces, definitivamente, cuando se reactive la aviación, veremos muchos cambios y posiblemente nos olvidemos un poco más rápido de toda esta cuarentena que obviamente ha sido un pesar importante para las comunidades y para el mundo entero. Muy importante, eso es así. No tengamos duda de que hemos vivido, como tú mismo dices, ¿no? Es una industria que ha vivido muchísimas crisis y yo creo que no nos vamos a dejar caer por esta. Bueno, mañana, antes de despedirnos, mañana tengo a la misma hora una conversación con Tachi Molina, la directora ejecutiva del Grupo Eurobuilding, sobre la situación de los hoteles. El grupo Eurobuilding, bueno, tiene 5 o 6 hoteles en Venezuela, tiene hoteles en Ecuador, en Argentina, en Estados Unidos. Vamos a conversar sobre eso a las 6:30. Y bueno, muchísimas gracias por todo otra vez, Isaías. Muchísimas gracias a la gente por estar conectados. Y bueno, seguimos a ver si nos podemos conectar de aquí a un par de semanas con algunas noticias nuevas que tengamos. Vale, gracias Camil por la invitación. Primero que nada, no tuve tiempo de decirte al principio porque arrancamos con la dinámica muy rápido. De verdad que te felicito por este tipo de encuentros, este tipo de acercamientos con todas las áreas. Sé que los clientes lo agradecen. Es lo que debemos hacer hoy día como proveedores de servicios, estar en contacto con nuestra gente. También quiero invitarlos a que sigan un poco las redes de GoFly de World porque allí estamos colocando los comunicados oficiales. Hemos pedido a todos nuestros aliados comerciales, por favor, que no publiquen informaciones hasta que nos salgan nuestras redes sociales para no generar esa incertidumbre de que sí, no, es esto, es lo otro. Y por último, también que sigan las redes de Abemarred, de Avavit, de Conceturismo, de Fede Cámara, todos los entes que hemos tenido un trabajo muy importante, hemos estado haciendo acercamiento, hemos querido hacer que la gente primero sienta que estamos atendiéndolos, porque obviamente todos somos un gran equipo que quiere sacar a Venezuela adelante. En algún momento lo lograremos hacer y superaremos la cuarentena juntos. Y por eso ese trabajo que se está haciendo también de generar planes, propuestas, acercamientos, creo que va a ser muy importante porque en equipo todos podríamos en un futuro muy cercano pues reactivar esta economía que no se va a lograr si tratamos de hacerlo a nivel individual. Eso es así. Mira, te quiero leer ya para despedirnos, pero es que te escribieron un comentario aquí. Oye, que se me perdió ahora. Ah, mira, aquí te dice Andrés Conecta, nos escribe, excelente conversatorio. Quiero felicitar a AWT, ya que aunque la operación no ha sido perfecta, cuando han pasado situaciones han sido muy humanos de una de las mejores alianzas de Venezuela. Saludos. Bueno, o sea, te Gracias, quería gracias. dejar.
quería Qué dejarte bueno. justamente quería dejarte ese mensaje porque me parece que es importante en este caso, en este sentido. Ok, bueno, muchísimas gracias y que tengan Gracias, feliz tarde. Camil. Ah, Hasta muy luego. amable. Gracias a todos por reunirse.